Quiero iniciar platicándoles un poco, refrescando un poco. El pasado 31 de octubre, nosotros no celebramos Halloween, pero nosotros los cristianos conmemoramos el Día de la Reforma Protestante. Y si usted estuvo aquí el año pasado, si usted es de nuestra casa, yo estuve compartiendo ese domingo acerca de qué fue el movimiento de la Reforma, y solamente resumimos de una manera muy breve los 5 puntos más importantes de la Reforma, que se conocen como las 5 solas. Fueron 95 tesis que el monje llamado Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania. O sea, él era una persona conocedora, comprometida con la iglesia católica. Sin embargo, él, en una búsqueda, leyendo la Biblia, se dio cuenta de lo errónea, de lo equivocada que estaba la iglesia. Entonces él, en la mañana o en la madrugada del 31 de octubre, clava 95 tesis en las puertas del palacio. Y el movimiento de reforma dividió a la iglesia protestante de la iglesia católica romana. No nos vamos a adentrar ya en la reforma, eso ya fue, ya pasó. Le invito a que usted lea en su casa, vea, hay documentales en YouTube muy buenos. Es muy interesante conocer nuestra historia como iglesia. Y estas 5 solas, la primera es sola escritura, que quiere decir solamente la escritura, reconociendo a la Biblia como la única y máxima autoridad en la vida del creyente. La segunda sola es sola fide, o solamente por fe. La tercera, solo por gracia. La salvación solamente es por gracia. Y si se acuerdan del año pasado que platicábamos, cómo la iglesia católica romana vendía los indultos, el perdón de los pecados, a los feligreses, ¿no? Que decían que como las monedas fueran cayendo en el contenedor, los pecados o el alma de la persona iba ascendiendo al cielo. Era una herejía totalmente. La cuarta, solamente por Cristo. Y la quinta, solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas de la reforma. Y gracias a este movimiento por reformar la iglesia, la Biblia fue traducida a más idiomas. La Biblia era muy poco accesible para la gente común y corriente como usted y como yo. La Biblia estaba escrita en latín y solamente las personas más letradas y más educadas hablaban latín y podían leer latín. Así que usted y yo no hubiésemos tenido acceso a leer la palabra. Y es gracias también a ese movimiento de la reforma que la Biblia se tradujo y ahora tenemos nosotros acceso a ella de muchísimas maneras. Martín Lutero, a causa de esto, fue enjuiciado por la Iglesia Católica, y una de las frases más célebres de él, que a mí me encanta, algo que dijo el día de su juicio, fue lo siguiente: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en el concilio, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Esto, imagínense la gravedad de lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo que él no confiaba en el Papa, que el Papa y los concilios se habían equivocado muchísimas veces. Las escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco, que Dios me ayude. Amén. Y si ustedes saben la historia de él fue enjuiciado, él fue perseguido, él tuvo que estar escondido. De hecho, se cree que murió escondido mientras él traducía la Biblia al alemán. Y casi inmediatamente o simultáneamente a eso, la Biblia fue traducida al inglés en Inglaterra. Y de ahí, pues ya lo demás es historia, ¿no? Y en esta mañana no vamos a adentrar en las olas ni en la reforma, pero sí me gustaría que permaneciéramos un poquito más de tiempo en solo la escritura. Solamente la escritura. Y en el principio de sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final en todo lo que ella misma afirma.
Y este fue un principio que los reformadores levantaron junto con el principio de Sacra Scriptura sui ipsius interpres. Esa es una frase en latín, yo no hablo latín, le voy a decir lo que quiere decir. Las sagradas escrituras son su propio intérprete. Eso quiere decir esta frase. El Espíritu Santo que inspiró la palabra ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. En otras palabras, nosotros no necesitamos el libro del Mormón, nosotros no necesitamos otros libros, no necesitamos que un sacerdote nos la dé en migajas y nos diga: esta es la palabra de Dios, usted ya no busque, usted no pregunte, vaya a casa, paz de Cristo, nos vemos el otro domingo. La Biblia misma da la interpretación de lo que Dios nos quiso decir. Y algunos datos muy sencillos acerca de la Biblia. La Biblia está traducida a 3,283 idiomas. De ellos, 450 traducida completamente y el resto de forma parcial. Se escribió en un lapso de alrededor de... ¿Se acuerdan de la primera clase del grupo Vida? A ver, examen. ¿Cuánto tiempo tomó escribir toda la Biblia? Aproximadamente 1050 años. Así es, aprobados. 1050 años en escribir toda la Biblia. 66 libros con un aproximado de 44 hombres que participaron en escribirla. Y les voy a leer unas frases de unos grandes, bueno, no grandes, porque yo misma he dicho que no hay grandes hombres, de personas fieles a la predicación de la sana doctrina y lo que dicen de la Biblia. Dice Stephen Lawson: la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Dice Corrie ten Boom, o dijo: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Dijo R.C. Sproul: si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Dijo Agustín de Hipona: las Sagradas Escrituras son cartas desde casa. Ay, cómo me gustó esta frase. ¿Alguna vez añoras un lugar del que viniste y ya no puedes regresar? Hoy no has podido regresar en mucho tiempo. Bueno, ya no se usan las cartas, pero si en tu tiempo te tocó escribirte en cartas con alguien que vivía en un lugar con un valor sentimental muy grande para ti, para nosotros los creyentes ese lugar es el cielo, y estas cartas vienen desde el cielo. Dijo otra vez Stephen Lawson: no hay gozo que se compare con recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Charles Spurgeon dijo: cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parece una mina inagotable de verdad. John Piper dijo: la palabra de Dios es solo difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. Y por último, John MacArthur dijo: edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la arena, pero edificar una teología sobre la palabra inspirada y revelada es edificar sobre la roca. Así que si nuestra vida cristiana está siendo cimentada en la palabra, no vamos a caer, no vamos a tropezar, no vamos a desistir de la carrera, porque nuestra vida está sobre la roca. Y la Biblia tiene características muy particulares y determinantes que la hacen un libro único. Y muchos se preguntarán, y a lo mejor los jóvenes cuando entran a la universidad empiezan a recibir estas doctrinas, corrientes de error, de duda, herejías que van en contra de la palabra, y preguntarán: ¿por qué tenemos que creer en este libro que está re viejo ya? Ya no es relevante. Ese libro ya no es relevante al tiempo actual. Ese libro está fuera de contexto a nuestra cultura. La Biblia, número 1, si estás tomando nota, escríbelo: la Biblia es infalible.
Infalible quiere decir que todo lo que ella dice es absolutamente verdad. Si la Biblia dice que hubo un hombre que se llamaba David, es verdad. Si la Biblia dice que este hombre derrotó al gigante con una piedra en la frente, es verdad. Si la Biblia dice que el adulterio es pecado, es verdad. Si la Biblia dice que se va a levantar un anticristo, es verdad. De pasta a pasta la Biblia es infalible. Dice el Salmo 19:7, vamos a estar leyendo pura Reina Valera 1960. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjense, perfecta es una palabra absoluta. Cuando decimos que algo es perfecto, no dejamos lugar a ningún error. Y decía el salmista David, la ley de Jehová, ¿qué es la ley? La palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. Dice también el salmista que es como plata probada 7 veces en un horno. Esa es la palabra de Dios. Todo lo que dice históricamente es cierto, todo lo que dice proféticamente es verdad, todo lo que dice espiritualmente es verdad, todo lo que nos da en términos de dirección en la vida es absolutamente cierto. Es infalible, por eso se le ha llamado la norma de vida para la fe y la práctica. ¿Cuál es la norma de vida para los cristianos? La palabra de Dios. No lo que diga un pastor, no lo que diga un evangelista, no lo que dijo un personaje muy famoso de la fe hace 1000 años, aunque sea muy bueno, aunque sea acertado, nuestro estándar de vida siempre va a ser la palabra de Dios. Número 2, la palabra de Dios es completa. Todo lo que Dios inspiró, todo lo que Dios quiso comunicar, ya está ahí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, a lo largo de 66 libros, toda la verdad de Dios ya fue revelada en las Escrituras. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en Apocalipsis hay otra, y creo que en Judas también hay otros 2 pasajes muy similares a este, que habla que ni siquiera una tilde de la palabra de Dios nosotros podemos quitar. Pero también es importante recalcar que no podemos añadir. Si usted escucha a un pastor, a un predicador, a un evangelista, a un apóstol, que ya saben ustedes que no existen, profetas, autoproclamados profetas que ya no existen, decir, he recibido nueva revelación, sálgase de ahí, corra por su vida. Si alguien le dice esas palabras, si alguien pone, hemos recibido una nueva interpretación de esto, que bla, 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 no, eso es antibíblico. Lo que Dios quería hablar a su pueblo se terminó cuando se cerró el canon. Cuando todos los libros fueron adoptados como la legítima palabra de Dios, hasta ahí llegó. No hay más, no hay menos. Dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si puedes volver a poner el 16, por favor. Primera palabra dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo sé que cuando una persona no ha sido regenerada y su mente no ha sido renovada por el Espíritu Santo, es muy difícil entender que estos hombres que escribieron la Biblia con su puño y letra no hayan sido palabras humanas. No sé si a usted le ha sucedido, pero a mí sí, muchas veces personas que me dicen, es que lo escribieron personas comunes y corrientes, pudieron poner lo que se les dio la gana, pero nosotros estamos convencidos que fue inspiración del Espíritu Santo.
¿Cómo lo sabemos? Regresamos al punto número 1, la Biblia es infalible, la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia se comprueba a sí misma. Usted puede estar leyendo unos versos en el Antiguo Testamento y luego llegamos al Nuevo y se confirma a través de cientos de años. Algo que dos personas en lugares geográficamente muy separados, donde no había internet, donde no había teléfono, que no pudieron haberse puesto de acuerdo y decir, como en el examen hay que poner lo mismo. Tú escribes esto y yo también voy a escribir esto para que cuando nos pregunten la historia pues concuerde, ¿no? Personas que vivieron en diferentes generaciones escribieron lo mismo. La Biblia se comprueba a sí misma. Y miren, yo estaba leyendo y no les voy a compartir todo a profundidad porque es mucho. Pero en Isaías, por ejemplo, Isaías, ¿se acuerdan cuándo se escribió? Alrededor de 700 años antes de que naciera Cristo. Y en Isaías el profeta escribe acerca del ciclo del agua. Cosas científicas están escritas en la Biblia, de pasta a pasta. Los científicos no descubrieron el hilo negro, solamente están corroborando lo que el Señor ya habló, lo que Dios ya creó hace miles y miles de años. No existen nuevas revelaciones ni interpretaciones, y todos los hombres, alrededor de los 40 a 44, que la escribieron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hay interpretación privada, no hay revelación privada. La Biblia la puede leer quien sea, la profecía la puede leer quien sea. ¿Quién puede interpretar la Biblia? Todos, absolutamente todos los creyentes pueden interpretar la Biblia. Siguiente punto, la Biblia es, ahora sí, diría el pastor, ahora sí ya voy a entrar al tema, esa era la introducción. La Biblia es inerrante. Qué fuerte palabra, inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no tiene error. Está libre de errores. Y esto quiere decir que en sus escritos originales, escuche bien, escritos originales, la Biblia está absolutamente libre de errores. Ha habido mucho debate en cuanto a que el mensaje original se perdió en las traducciones a otros idiomas. Pero cuando se comparan las traducciones a los escritos originales que se encontraron en el Mar Muerto, no hay errores en el mensaje. Hay errores gramaticales, por ejemplo, si yo le digo yo voy a ir en vez de decir yo iré, ¿quiere decir lo mismo? Sí. Simplemente es una manera gramatical diferente de decirlo. Yo voy a ir a yo iré. Y las personas obviamente pues no creyentes se meten en debates profundos y extensos en querer desacreditar la Biblia. Pero otra vez la palabra una y otra vez se comprueba a sí misma. Decía un teólogo, no me acuerdo quién era, dice: la palabra de Dios es como un león. Tú no la tienes que defender. Suéltala y ella se defiende sola. Yo no sé si usted ha estado en situaciones donde como que sientes que tienes que defender la palabra. No la defiendas. No te defiendas a ti mismo tampoco, porque puedes enredarte por mucho tiempo tratando de razonar con personas que su entendimiento no ha sido renovado. Esa es la primera cosa a entender. Te vas a ahorrar muchos corajes, muchos problemas, mucha discordia si primero entendemos con quién estoy tratando en esta conversación. Si es una persona que no ha sido renovada, no lo va a entender. Dice, creo que es Corintios, porque el hombre espiritual es el único que puede discernir las cosas del espíritu. Entonces,
Siempre va a haber corrientes que desacrediten la escritura. Ahorita hay una corriente y me preocupa porque está muy fuerte incluso dentro de las iglesias, pero son las iglesias progresistas, que quieren reescribir la Biblia. Porque la Biblia ya no es relevante. Culturalmente, socialmente, ya no es relevante. Ahora tenemos que quitar ciertos textos porque pues tenemos que amar a todos, no los podemos rechazar. Pobrecitos, las parejas homosexuales tienen derecho a casarse, que sean felices, nosotros no podemos. Ay, Dios mío, qué difícil es escuchar eso, de verdad. Amor es amor, Dios es amor. A ese texto sí se lo saben muy bien, pero no se saben todo lo demás de la Biblia. Hay personas que les cuesta mucho entender la santidad de Dios y la justicia de Dios. Dios es amor, pero Dios no se puede enojar. Dios es amor, pero Dios no castiga. Yo crecí creyendo esa frase, Dios no castiga. Ah, caray, dije yo cuando crecí, ¿cómo que Dios no castiga? Sí castiga. En su justo juicio Dios castiga. En su santidad Dios castiga. Y hay personas que dicen, pero es que si Dios no le concede el arrepentimiento a una persona, entonces esa persona se va a perder. ¿Ustedes qué creen que es la respuesta? ¿Quién concede el arrepentimiento? El Señor. Yo le decía a unas personas ahora que pasó toda esta fiebre del Halloween y los debates de que si celebras, no celebras, que mi iglesia, tu iglesia, es que la cultura, es que aquí sí se celebra, bla, 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 ¿no? Yo no le tengo miedo a las brujas, yo no le tengo miedo a las maldiciones, yo no le tengo miedo al diablo, yo le tengo miedo a Dios. O sea, obviamente que si veo ahí un espectro, ahí pues claro que me voy a espantar, no me gustan las películas de terror. Ya mi esposo a veces estamos buscando qué ver y nomás vemos el puro corto. Ay, no, qué feo eso, le digo, quítalo. Está horrible eso. Es un sentir espantoso. Yo no sé cómo hay personas realmente que lo hacen por gusto, adornar así sus casas. Si uno cuando ve muerte no es sinónimo de diversión, ¿por qué la vamos a adorar? ¿Por qué la vamos a venerar? Bueno, eso ya me fui por la tangente, pero regresando a esto, ¿a quién debemos de temer? A Dios. Y platicando con los niños de la escuela, que una mamá de una alumna mía, ya sabe, ya todo, no es sorpresa. Platicando eso con los niños, les digo, en el infierno, ¿quién nos va a castigar? El diablo, dijeron. No, el diablo nos va a llevar al infierno, dijo un niño. No. Satanás va a ser enviado al infierno al mismo tiempo cuando sea el juicio. ¿Quién nos va a mandar al infierno? Dios. ¿Quién castiga en el infierno? Dios. No, Satanás. Por eso es importante, iglesia, conocer la palabra. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener esa convicción firme y decir, de aquí, como dijo Martín Lutero, y me encanta cómo termina su frase, de aquí no me muevo, aquí permanezco y que Dios me ayude. O como dirían en mi pueblo, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Dice Juan 17:17. Estas son palabras de Jesús. Santifícalos. Aquí está Jesús hablando con Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nosotros como hijos de Dios que hemos sido adoptados, justificados y sellados por el Espíritu Santo, estamos en un proceso de santificación todos los días de nuestra vida hasta que Cristo o venga por nosotros o muramos y seamos resucitados en el día final. Estamos en un proceso constante de santificación. Y aquí el mismo Jesús dice, ¿cómo nos vamos a santificar? ¿Cómo? Con un faldón, con un biblión aquí, que se note que yo sí tengo la Biblia en papel y no uso el iPhone, porque es pecado. Cantando canciones, dando gritos y brincos, tirándome al piso. Así se santifica la iglesia. Santifícalos con tu verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Tu palabra es la verdad.
¿Por qué es importante, iglesia, que hablemos y conozcamos un poco más de lo que quiere decir la inerrancia bíblica? Porque la palabra se basa en el carácter de ¿quién? De Dios. La palabra es una auténtica representación de quién es Dios. Infalible, inerrante, completo, perfecto, con autoridad, que cambia. Dice la Biblia que la palabra no regresa vacía. Fue enseñada por Cristo y los apóstoles. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Acuérdense que en este tiempo ya existía la ley. Jesús conocía la ley. Jesús ya tenía acceso al Antiguo Testamento y él ya lo había leído también. Y él en ningún momento dice: desháganse del Antiguo Testamento, ya no sirve porque ya llegué yo, ya de aquí nomás para adelante. Dice la Biblia: yo no vine a abolir la ley, yo la vine a cumplir. ¿Se acaba la ley cuando muere Cristo? No. ¿Qué fue lo que cambió? Y aquí me interesa que te lo lleves esto a tu casa. ¿Qué fue lo que cambió? Y me encanta nuestro grupo Vida porque ahondamos mucho en estas preguntas. No es promociones, no se vayan para allá. Pero me encanta que tenemos ese tiempo de un intercambio de muchas ideas y de mucha explicación. ¿Qué fue lo que cambió del Antiguo al Nuevo Testamento? Es que dicen: es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy malo, muy iracundo, que a todos los desaparecía inmediatamente con fuego. Y ya el Dios del Nuevo Testamento pues es un Dios pues muy misericordioso, muy paciente, muy bueno, así como que ya pasa de Godzilla a Barney, les dije yo a los del grupo Vida. Le digo, así como que esa es como que nuestra idea de Dios en la palabra. Pero estábamos explorando esto y la gente suele ver a Jesús como, ahora las iglesias progresistas, por ejemplo, ¿cómo ven a Jesús? O hasta lo ponen en unas imágenes ahí en redes sociales como super hippie, con los apóstoles ahí. No juzguen, ámense unos a los otros, en esto conocerán que son mis discípulos, bla, 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 ¿no? Como siempre los textos fuera de contexto. Pero Dios, la persona de Dios en la Trinidad, no, Dios no. Dios es juicio, Dios es castigo, Dios es sacrificio. Pero volviendo un poquito al tema de la Trinidad, que ya todos estamos tratando en los grupos Vida, nosotros creemos en la Trinidad, ¿cierto o no es cierto? Hasta ahí estamos bien. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre han existido los tres, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, que es una de las escenas que la gente tiene como lo más trágico hacia la humanidad, ¿estaba Jesús ahí, presente? Jesús estaba presente en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, si usamos este vocabulario de la Trinidad, podemos decir: Jesús destruyó Sodoma y Gomorra. Jesús trajo el diluvio a la tierra cuando murió todo ser viviente, excepto la familia de Noé. Ese es Jesús también. Jesús no estaba ausente, no se salió de la Trinidad porque a él no le gustaba ese juicio de Dios y él dijo: no, yo no estoy de acuerdo, ustedes. Jesús estaba ahí. Jesús no es el pobrecito de la Biblia. Jesús no es el indefenso de la Biblia. Y Carlos lo decía cuando predicó acerca del Apocalipsis. ¿Sí? Vino como un siervo sufriente, dice la Biblia, y tomó nuestro lugar. Pero en la segunda venida de Cristo viene como rey. Rey de reyes. No como un rey, como el rey de reyes. Y él siempre ha sido rey. Solamente se despojó por un momento de ese trono. Y esto es lo que cambia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es otro Dios, no es otro Jesús. La ley no se canceló, la ley no se abolió. Simplemente fuimos justificados por la sangre de Cristo. Y ahora su sangre nos hace aceptados delante de Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios.
Nosotros seguimos estando igual de reprobados como siempre. Pero gracias a Cristo somos aprobados, gracias a Cristo somos justificados, gracias a Cristo somos perdonados. Todos los días, eso es lo que cambia solamente. Es fundamental entender la inerrancia de las Escrituras para todas las demás doctrinas. De esta doctrina se desprende todo lo demás. ¿Por qué? Porque si no creyéramos en esto, en que la Biblia no tiene errores, entonces nos sería casi imposible o imposible creer todo lo demás. ¿Ustedes creen que si se comprobara que hay en la Biblia 10 errores, creeríamos en todo lo demás o ya no? ¿No? Empezaríamos a dudar. Entonces, como decimos, pues si me echaste mentiras con eso, ¿en qué más no me echarás mentiras? Yo ya no te creo. Yo ya no puedo confiar ciegamente en lo que me estás diciendo. No podríamos creer en ninguna otra doctrina, nada de lo que enseña la Biblia, ni la vida, ni la muerte, ni la resurrección de Cristo, nuestra salvación, la adopción, la esperanza de vida eterna, etc. Nada de esas doctrinas serían ciertas si nosotros no creyéramos que la Biblia no tiene errores. Decía también el salmista en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice la primera línea, la suma de tu palabra. Esto quiere decir toda tu palabra, todos los libros, todos los versos, palabra por palabra, todo es verdad. Si creemos que una cosa es verdad y sin error, entonces toda la Escritura es correcta, verdadera y sin error. No podemos nosotros separar y escoger lo que sí y lo que no. No, es que esto sí, pero acá yo creo que Jesús estaba diciendo otra cosa. Y miren, como iglesia, y estoy hablando de la iglesia global, no de vida abundante, tendemos a espiritualizar todos los pasajes de la Biblia. Y eso es un error muy grande cuando estamos tratando de estudiar las Escrituras. Por ejemplo, cuenta la historia que David mata a Goliat, le corta la cabeza con la misma espada del filisteo, ¿no? Y en muchas ocasiones yo he escuchado esta ilustración como que tú eres David y tus problemas son Goliat. Ese problema con el que estás enfrentando es Goliat y lo vas a derribar hoy. En un sentido de intención, no puedo decir que es malo, pero no es la manera correcta de interpretar la Biblia. En ningún momento fue escrito para que se interpretara así. Esa es una historia. Tú no eres David. Bueno, tú sí. Yo no soy David. Mis problemas no son Goliat. Mis deudas no son Goliat. Mi depresión no es Goliat. No tratemos de darle un sentido espiritual a todo lo que leemos, porque la mayoría de la Biblia se lee literalmente. Literal. Si ahí dice que José y María iban caminando hacia un lugar a buscar posada, literal. No digan, iban en el desierto de su espíritu. No, así no dice la Biblia. Por eso muchas de las cosas que creemos y practicamos y tristemente heredamos a las siguientes generaciones, no es lo que el Señor quería decirnos. Y ahora, a mis casi 34 años, yo leo la Biblia y digo, ay, eso era. Y toda mi vida viví con esto. Toda mi vida pensé en esto y qué equivocada estaba. Y te puedo decir que ahora tengo una libertad inmensa que antes no la sentía. ¿Por qué? Por una mala interpretación de las Escrituras. La Biblia es el libro más importante para el cristiano y donde podemos encontrar todas las instrucciones para una vida espiritual. Todo. Obviamente que en las cosas prácticas de la vida, pues ahí sí, ahí sí ya tú lo vas a decidir. Ay, que si compro un carro verde o azul, no sé. Ay, ¿qué dirá la Biblia? No, la Biblia no habla de eso. Eso ya ahí tú te le echas. ¿Deberé de comprar esto o deberé ir a tal lado? ¿Renunciaré a mi trabajo o no? ¿Qué dice la Biblia? Pues dice la Biblia que el que no trabaje no coma, ¿verdad? Entonces, pues si no tienes otro trabajo, pues no renuncies. Instrucciones prácticas. Pero no todo, porque también otra gente dice, no, es que la Biblia no habla de todo, no, para una vida espiritual. Ahí sí vas a encontrar instrucciones para todo, cómo crear a los hijos, cómo disciplinarlos,
cómo lidiar con conflictos entre hermanos. Hasta viene paso a paso delineado eso. Si ustedes leen ahí en Mateo, creo que es 18, cómo vas a manejar el conflicto y vas a hacer esto, y si no funciona, luego vas a hacer esto, y si no funciona, entonces vas a hacer esto. Ahí está escrito, pero no nos gusta leer. Y fíjense, el hábito de la lectura no está muy fomentado en nuestra cultura, y es la verdad. El estudio, me da vergüenza decirlo, pero les voy a decir, hasta hace poco yo adquirí una buena Biblia de estudio. Biblia he tenido un montón, pero una buena Biblia de estudio que te pueda desglosar, que te pueda así como desmenuzar la raíz etimológica de la palabra. No, pues es que en griego era esto, entonces quiere decir esto. Órale, ya lo había leído miles de veces, pero no lo había entendido así, porque pues como yo no hablo griego, pero aquí viene abajo la instrucción de cómo leerlo. Entonces cambia todo el sentido del capítulo. Y entonces con razón el profeta dijo esto, y entonces por eso esto y esto otro. Y cada que leas la Biblia es viva. Cada que la leas te va a hablar. No es un documento muerto así como esta hoja que yo traje, que ya nomás está ahí y al rato de basura te la voy a tirar yo. Yo no guardo nada de estas cosas. Entonces me dice, ¿no la vas a guardar? ¿Para qué? ¿Para qué la voy a guardar? Basura. La Biblia, esa, dice Jesús, permanece para siempre. Al conocer las Escrituras, conocemos a Jesús. Dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? A fondo, buscar. Así como cuando andamos en las thrift stores, en las tiendas de segunda, buscando algo. Es que lo tengo que encontrar aquí. Aquí debe de haber esto. Y ahí andamos, escarbe y escarbe y escarbe. Eso es escudriñar la Escritura. Miren, yo sé que hay muchos muy buenos planes de lectura de la Biblia. Que aviéntate 5 capítulos diarios, que aviéntate 1 hora, la Biblia en 1 año, la Biblia en 6 meses, la Biblia cronológica, la Biblia acá. No digo que es malo, pero es mucho más relevante y mucho más provechoso que leamos la Biblia en profundidad en vez de longitud. Y eso también me costó mucho entenderlo, porque pues uno se siente con el peso, con la expectativa de cuántos capítulos leíste hoy. Pues 1, y tú no, pues yo 30. Eres más espiritual tú, ¿no? Pero es que como no entendía tal cosa, me iba a un diccionario y luego me iba a un comentario bíblico y luego leí esto, porque quería entender y no me quería saltar ese versículo hasta entenderlo. Qué padre sería que empezáramos el 2024 con esa idea. No más planes de la Biblia en 1 año. Mejor 2 versículos al día, profundo, en una Biblia de estudio. Y que en los grupos vida hubiera esas conversaciones. Ya no la leche espiritual, la carne. Me encanta la carne. Toda la boca. Una buena carne. Y se ríen las del trabajo, una en especial, una amiga, porque es lo que me gusta con pura sal. La buena carne esa no lleva ajo, no lleva pimienta. Para mí no, porque yo soy sonorense, pero yo sé que hay unos cortes que lo llevan. Perdón, Paul, no quiero ofender. Yo sé que la gente pues tiene sus gustos, pero a mí me gusta la carne nomás con sal y disfrutarla. Y a Raquel se la está haciendo la baba. Pero qué padre, imagínense, iglesia, que todo el 2024 dijéramos, no vamos a ya terminé, ya leí toda la Biblia. ¿Y qué aprendiste? Nuevo, algo nuevo. Pues nada. ¿Por qué? Porque estamos así, en una carrera, en una competencia. Yo leí más rápido. Estudiar la palabra y ver realmente qué tanto hemos crecido, por decir, en los primeros 3 meses, en los siguientes 3 meses. Wow, no soy la misma persona que antes de empezar a estudiar, porque ahora he sido conviccionado diferente. Dice el pastor MacArthur que él, cuando empezó a estudiar la Biblia, él pasaba 30 días leyendo un capítulo, el mismo capítulo todos los días, y así se lo memorizó. Dice, no por nada en especial, ni nada místico, ni te puedo decir que el Espíritu me lo dijo, pero yo quería estudiarlo de esa manera. 30 días el mismo capítulo.
Y dice que cuando estaba leyendo las epístolas de Juan, lo extendió hasta 90 días. Porque había cosas que él decía, wow, esto nunca lo había leído. Esto yo nunca me había dado cuenta. ¿Cómo es posible que se me fue? Porque estábamos acarrereados, queriendo nomás decirte, el poner en el celular en el plan de la Biblia, leído. Yo sí la leí muchas veces, especialmente el Pentateuco, que es muy enfadoso, los números levíticos, pero el hijo de fulana, que era hijo de mangana, y yo le decía a mi esposo, no, lo podemos brincar. Pues no, me decía, porque las genealogías son importantes. Tedioso el estudio de la palabra, pero qué rico es saborearla cuando sabes que es testimonio de Cristo. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la Biblia. Dicen, quiero que Dios me hable. Abre la Biblia. Abramos la Biblia. Dice, me quedé en el puro escudriñar, no lo terminé de leer, pues lo puedes poner, por favor. Escudriñad las escrituras, decía Jesús, porque a vosotros, se los voy a traducir a Latinoamérica, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos crecer en nuestra fe, iglesia, si no conocemos la Biblia. Y por último, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe? Ahí está, una respuesta sencilla, súper práctica, por oír la palabra de Dios. Miren, si a veces yo sé que los de la alabanza se frustran mucho y las cosas no salen como queremos, bueno, como quieren ellos, se enferman. Miren, y se está volviendo una norma que el que va a compartir se enferma también y anda ronco, mormado y gangoso. Pero pues yo estoy un ratito, a mí aquí se me sale fea la voz, pues ni modo, pero yo no puedo cantar. Cero. Y anoche se estaban riendo de mí aquí, yo soy cero entonada. Pero si de repente no hubiera nadie, de ustedes a todos les pegó algo, como cuando nos dio COVID a todos al mismo tiempo, y nadie puede venir, ¿qué pasaría si no hay alabanza ese domingo? La fe no viene por cantar, la fe no viene porque está bonita la alabanza, porque qué bonito canta Diana, porque qué padre tocan. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y si nos quedáramos sin recursos y después nos sacan de este edificio, lo que ustedes quieran, no hay sonido, no hay instrumentos, no hay nada, solamente la predicación de la Biblia es suficiente. Es suficiente. No digo que no lo aprecio mucho lo que hacen, pero para quitarles un poquito el peso. Si un día amanecen todos enfermos, ya no, descansen. O sea, no hay que traer a alguien y pagarle para que cubra, no pasa nada. La fiel predicación de la palabra de Dios es la que va a hacer el efecto en las personas. Por eso es importante conocer la Biblia. Dice la Biblia también en Efesios que la Biblia es la espada del Espíritu. ¿Quieres pelear algo? Conoce la Biblia. Hay un argumento que se está levantando y quieres tú poder defender lo que tú crees. No digas yo creo, yo opino, mi opinión. Eso está descartado. Cuando yo escucho a alguien que empieza a hablar así, pues, ya está muteado. No digas eso. Especialmente si es un tema muy controversial. Conoce la Escritura para que tú digas, vas a citarlo así como que estás escribiendo un ensayo de la escuela. Dice, ¿te gustó? Bueno, ¿no te gustó? Bien. Así dice la Biblia. Y yo me rijo por lo que dice la Escritura. No creo, no opino, yo siento. Yo siento. Yo siento. Se escucha feo, pero los sentimientos, iglesia, no importan cuando estamos interpretando la Biblia. Dice la Biblia, engañoso es el corazón. Y ahorita hay una corriente muy fuerte de, sigue tu corazón. No sigas tu corazón. Es lo peor que puedes hacer, seguir tu corazón. No lo sigas. Es engañoso, más que todas. Híjole, imagínate qué tan engañoso es para que se pueda poner así en la Biblia. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce el corazón?
el Señor. No sigas tu corazón, porque mi corazón está lleno de pecado. El tuyo también. Somos pecadores, súper pecadores. No podemos seguir nuestro corazón. El capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, absolutamente casi todo el capítulo, por excepción del último versículo, habla acerca de la palabra. En todo ese salmo, el salmista David, por 175 versículos, habló la Biblia. Dice, es más dulce que la miel, es más valiosa que el oro fino. Me deleito en tu ley, tus mandamientos son preciados para mí. Imagínense poder decir eso de la palabra de Dios y escribir algo. Es el más largo, habla de eso. El más largo de toda la Biblia se concentra en alabar y dar gracias a Dios por su palabra. Porque nos dejaste algo, sí, tuviste que irte, Jesús, pero nos quedó algo. Y estas son cartas de nuestro hogar, a donde vamos. ¿Y cómo anhelamos llegar a ese lugar si no conocemos al que está ahí esperándonos? ¿Cómo anhelamos estar en el cielo? Ay, Señor, ya llévame, ya no aguanto. Pero no conocemos a Dios. ¿Cómo a Dios le gusta? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Dice la Biblia. ¿A qué? Adorar a Dios de día y de noche. ¿Sabemos adorar a Dios aquí? ¿Cómo le gusta a Dios ser adorado? En la Biblia hay instrucciones para eso también. No, aquí me gusta la adoración que a mí me gusta, la que se siente bonito, en la que lloro, en la que toca la guitarra fulano. Me encanta esa canción. Puede que esté bien, pero ¿cómo le gusta a Dios ser adorado? Pues no sé, pero ya me quiero ir para allá. No, eso es lo único que vamos a hacer en el cielo. Adorar junto con todos los santos, todos los redimidos y los ángeles. Santo, santo, santo. Dice la Biblia que Dios todo el día le canta ¿a quién? Los ángeles. O sea, ¿cómo cantará un ángel? Yo no sé, pero dice un dicho, canta como los ángeles. Azules, dije, pues no sé. Yo no canto como un ángel, ¿sí? Pero eso vamos a estar haciendo allá. Qué precioso conocer a nuestro Señor por la Biblia. Yo sé que cuando ves el libro dices, ay, qué tedioso, especialmente a mí cuando no me gustaba leer hace muchos años. Se me hacía un tedio, la verdad, era una carga leer la Biblia. Porque se ve un libro pues aburrido, la letra súper chiquita, no tiene dibujos, no tiene nada. Tenía 14 años la primera vez que leí un libro porque yo detestaba la lectura y ahora pues es otra historia. Pero es la única manera, iglesia, de conocer al Señor. No con experiencias místicas, que me salí de mi cuerpo y volé y vi no sé. No, así no. El único que dijo eso fue el apóstol Pablo, si se acuerdan, dice, no sé si en el cuerpo, fuera de él, no sé si en el espíritu o no, nomás Pablo. Así que si alguien sale con que se salió del cuerpo y voló, cuidado. Pero ¿cómo podemos contrarrestar esas corrientes? Pues con la Biblia. Si alguien llega a decirte, oye, que fíjate que va a venir fulano, que una campaña de milagros y sanidades, pero tienes que pagar 200 pesos para entrar, pero tienes que sembrar las llaves de tu carro, escrituras de la casa. ¿Cómo puedes decir tú que eso no es cierto? Que eso está mal. Cita la escritura. No dices, es que yo creo que eso no se hace. La otra persona, ¿cómo va a reaccionar si ella está muy apasionada de lo que ella cree también, igual que tú? Son opiniones vanas de seres humanos. Siempre nuestro mejor escudo va a ser cuando se levantó el debate del Halloween ahí en la escuela, pues lo único que él pudo hacer fue citar la palabra. En Levítico dice, no hagan culto a los muertos. Y yo, como dijo Martín Lutero, mi mente está cautiva por la palabra de Dios, yo no lo voy a celebrar. Ahí está. Yo no dije yo pienso, es que yo creo, es que
Eso eres echarle leña al fuego, dar tu opinión. Mejor digo, yo no sé. Entonces, qué padre que podamos como iglesia hacer ese propósito. 2024, voy a estudiar la Biblia. Me voy a comprar una buena Biblia de estudio que cuesta lo que cuesta unas uñas bien decoradas. Cuesta una cuarta parte de lo que me cuesta a mí hacerme el cabello, de lo que le cuesta a un hombre una buena jersey original del fútbol. Una cuarta parte cuesta, yo creo, una buena Biblia de estudio, un buen comentario bíblico, un diccionario bíblico. Y miren, les aseguro que el Espíritu Santo les va a hablar y se van a enamorar de la palabra de Dios.